amigos y bienvenidos a Top Drivers. Hoy os traemos una joya de la ingeniería japonesa de los 80 y uno de los pocos Toyota Supra A70 que quedan actualmente en España completamente de serie. En este coche no vais a ver ninguna pieza que no sea de este coche original cuando salió al mercado. En YouTube vais a ver muchos vídeos de este coche que está completamente modificado, sobre todo con turbos mucho más grandes para extraer mucha más potencia de este motor. Pero este coche va completamente de serie con sus 235 caballos. ¡Vamos a verlo! Como dato curioso, en la década de los 80, en la que España estaba saliendo de una dictadura y ni mucho menos éramos un mercado puntero, Nippauto era el importador de Toyota para España. Pues bien, el precio de este coche en el mercado español, el precio del Toyota Supra 3.0 Turbo, partía de los 6,5 millones de pesetas, o lo que viene a ser unos 39.000 euros. Pero es que si nos fijamos en este modelo, que es el tope de gama, es decir, el 3.0 Turbo Targa, partía de los 6.900.000 pesetas, o lo que es lo mismo, unos 41.000 euros. Si lo ponemos en el contexto, a día de hoy el Toyota Supra actual parte de los 70.000 euros en el mercado español. 6.900.000 pesetas podría parecer una barbaridad en aquella época, pero a día de hoy ni mucho menos es un precio desorbitado. Este coche es un símbolo de los 80, más en Estados Unidos que aquí en Europa, donde no llegó a ser tan famoso. Vamos a ver un vídeo de este coche cuando Toyota lo lanzó para que veáis que en aquella época las marcas se centraban en enseñar las prestaciones del coche más que como hoy en día, que se preocupan de enseñarnos si llevan 3 o 4 pantallas táctiles de 20 pulgadas. Os pido perdón por la resolución del anuncio porque no es muy buena, porque como ya os digo es muy antiguo, pero lo he encontrado y quiero enseñároslo. You shaped it in your mind. Total performance. Now the all-new Toyota Supra brings it alive. Super Power, created by a 3-liter 24-valve, 200-horsepower engine. Super Suspension, racing type, double wishbone, fully independent. Super Cockpit, where you perform. The new Toyota Supra, performance without compromise. Now the Supra dynasty begins. Who could ask for anything more? Para entender un poco la historia de este coche, nos tenemos que fijar en Nissan y en su famosa Serie Z, que triunfaba en Estados Unidos y Japón allá por la década de los 70. Toyota, para dar respuesta a esta Serie Z de Nissan, lo que hizo fue coger la base del Toyota Celica de segunda generación y en 1978 lo lanzó como una variante más potente y lujosa. Así nacía el Toyota Celica Supra o el Toyota Celica XX, como se conoció en Estados Unidos. Este es el inicio del Supra. Básicamente el Toyota Celica A40 contaba con una distancia entre ejes alargada en 19,5 centímetros, necesarios para sustituir los bloques de 4 cilindros en línea por otros de 6 cilindros en línea colocados en posición longitudinal, y necesarios para competir contra los 6 cilindros en línea del Nissan Z. Recordemos que el Toyota Supra siempre ha sido un coche de tracción trasera y motor delantero longitudinal de 6 cilindros en línea. La segunda generación del Toyota Celica Supra, denominada A60, llegó en 1981, basado ya en la tercera generación del Toyota Celica. A nivel técnico, Toyota presentó una suspensión trasera independiente para dotar al Toyota Celica Supra de un mayor dinamismo. El motor más potente que montaba esta segunda generación del Supra era un 2.8 atmosférico con 181 caballos. A pesar de esta suspensión trasera independiente, el Celica Supra seguía siendo un coche en el que primaba el confort a la deportividad. Y así llegamos a la tercera generación del Toyota Supra, el A70, este que tenemos aquí, que fue lanzado al mercado en 1986. ¿Y por qué es tan importante este modelo? Porque por primera vez Toyota desarrolló una plataforma completamente exclusiva para este coche, que pasó a denominarse Toyota Supra a secas. Como podéis ver, este coche tiene unas formas muy rectilíneas con un morro muy bajo y alargado y que le proporcionan un coeficiente aerodinámico de 0,32, uno de los mejores coeficientes aerodinámicos de la época. El chasis cuenta con suspensiones de doble horquilla, algo muy avanzado para la época, que además cuentan con partes fabricadas en aluminio para reducir el peso. Además, este coche cuenta con discos ventilados en las 4 ruedas. En cuanto a la oferta mecánica, contaba con versiones de 2 y 3 litros de cilindrada. Las versiones que llegaron a Europa fueron las de 3 litros. Teníamos un 3 litros atmosférico que desarrollaba 204 caballos
y un 3 litros turbo, este que tenemos aquí, con 235 caballos. Además, se vendieron otras versiones diferentes en Japón, un 2.0 atmosférico con 155 caballos y un 2.0 biturbo con 210 caballos. Apenas 4 meses después de que Toyota lanzara al mercado el Toyota Supra A70, lanzó esta versión, la versión Targa, que como podéis ver lleva un techo escamoteable que se puede desmontar y guardar en el maletero, cabe perfectamente. Pues bien, esta versión Targa, como podéis ver, tiene un aspecto todavía más deportivo y más bonito que la versión Coupé. Cuando te pones por primera vez delante de este Toyota Supra de tercera generación, si eres amante de los coches, te va a impactar de una manera impresionante. Para empezar, porque es un coche tremendamente largo y bajo. Y además tiene un morro muy largo para albergar este motor de 6 cilindros en línea. El segundo motivo por el que este coche fascina cuando lo ves en directo es por estos faros escamoteables al más puro estilo de los 80. Como podéis ver, y os he dicho antes, tiene unas formas muy rectas y cuadradas. Las llantas son de 16 pulgadas, pero la medida de las ruedas, ojo, porque es una 225, una medida muy ancha para la época. Y en la parte trasera está rematada por este alerón, que es de generosas dimensiones, que también estaba muy de moda en aquella época. Las medidas del coche son 4,62 metros de largo, 1,74 de ancho y tan solo 1,31 de alto. Es un coche muy bajo. Además, el peso en vacío es de 1.555 kilos. El interior de este Toyota Supra suponía un paso adelante con respecto al Celica. Es un interior de mucha más calidad y que representa un coche de más lujo. Aquí veis, por ejemplo, los asientos que tienen los reposacabezas integrados, son de cuero y además tienen unos pétalos que recogen muy bien el cuerpo. Tenemos el indicador de presión del turbo, del aceite, el tacómetro. Y como podéis ver, en un coche de 1989 tenemos control de crucero y un sinfín de tecnología que en aquella época era, digamos, reservada para coches de mucho más lujo. Vamos a hablar del motor de esta unidad, que como podéis ver aquí es el 7M GTE. La familia de motores M de Toyota se estuvo fabricando desde la década de los 60 hasta la década de los 90. Pues bien, son motores de 6 cilindros en línea colocados en posición longitudinal, como podéis ver, y dentro de ellos el 7M GTE es el motor más potente de Toyota hasta la llegada del famoso JZ. Este motor cuenta con tecnología DOHC, o lo que es lo mismo, doble árbol de levas en cabeza, y 24 válvulas, es decir, 4 por cilindro, ya que tenemos 6 cilindros. Este motor 7M GTE, como os digo, es la versión más potente de la familia M de Toyota, gracias a que es una versión turboalimentada, cuenta con turbo y desarrolla 235 caballos gracias a este turbo CT26. El precio de este Toyota Supra A70 actualmente en España yo creo que ha tocado fondo, porque he visto en internet unidades a partir de unos 5.000 euros, evidentemente son las atmosféricas y no son las Targa, y además están en bastante mal estado de conservación, pero a partir de unos 5.000 euros tenemos unidades. Si queremos una versión turbo y Targa como esta y que además esté en tan buen estado, pues evidentemente lo que te quiera pedir el dueño, 10, 15.000 euros, lo que te quiera pedir. Y hablando con Juan, el dueño del coche, que lo tenemos aquí detrás de la cámara, me comentaba que cuando compró el coche, que lo compró con 24 meses, con 2 años y apenas 5.000 kilómetros en el odómetro, le costó 2.200.000 pesetas, lo cual es una auténtica ganga, ya que este coche, como os he dicho antes, valía 6.900.000 pesetas nuevo, y con 2 años le costó 2.200.000 pesetas. Una auténtica suerte. Bueno amigos, vamos con la conducción de este Toyota Supra. Para empezar, cuando te pones al volante de este coche, lo que llama mucho la atención es lo bajo que se puede regular el asiento. Esto es típico de coches muy deportivos. La posición de conducción, bajo mi punto de vista, es perfecta. Además,
para un coche, como estamos hablando de los 80, tenemos regulación en altura del volante, con lo cual lo podemos poner a nuestra medida y encontrar la manera de conducción perfecta y la posición de conducción perfecta para nosotros. Además tenemos un capó muy largo que lo vemos cuando estamos conduciendo, y por el espejo retrovisor vemos el alerón tan grande que llevamos debajo del maletero, encima del maletero, perdón, con lo cual tenemos una vista del coche muy deportiva. Os voy a hablar de las sensaciones que transmite este motor de 6 cilindros en línea con turbo. Las prestaciones son mucho mejores que las del 204 caballos atmosférico. Para la época del coche de la que estamos hablando tenemos una aceleración de 0 a 100 en 6,1 segundos. Esta aceleración es la que actualmente podríamos encontrar en un Golf GTI actual, para que os hagáis una idea de lo que este motor puede correr. Además tenemos una velocidad punta limitada según Toyota a 235 km por hora, aunque hablando con Juan, el dueño del coche, aunque esto no se puede confesar, pero nos ha dicho que la velocidad punta de este coche era algo superior a los 235 km por hora. Pues bien, aunque es un motor turbo, pero este motor corre cuando lo subimos de 3000 vueltas. A partir de 3000 vueltas es cuando el coche parece que se enfada, hace este ruido tan bonito, este sonido. Y hasta 6000 vueltas podemos seguir subiéndolo y el coche tira y tira y tira. Y el consumo de este motor, pues ahora mismo lo estaba comentando con el dueño, unos 14-15 litros. Evidentemente si le pisamos con energía nos va a gastar incluso un poco más, pero es un motor bastante gastón. Si realizamos una conducción relajada quizá podríamos acercarnos a los 11 litros, pero el consumo habitual de este coche, si a poco que le pisemos, podemos pasar tranquilamente los 15 litros de consumo. Bueno, en cuanto a las sensaciones de conducción, me sorprende mucho que este coche es muy cómodo. Ahora mismo vamos circulando a 80-90 km por hora por una carretera nacional y el coche es tremendamente cómodo. No tiene unas suspensiones excesivamente secas, aunque cuando nos metemos en curva a una velocidad decidida, vamos a decirlo así, el coche no balancea. Yo he leído algunos reportajes de este coche en su día cuando salió y decían que las suspensiones no eran excesivamente duras, y efectivamente no son excesivamente duras. Es un coche muy cómodo para viajar, como os he dicho antes, es más comportamiento de gran turismo, pero aún así el comportamiento en curva es, vamos a llamarlo, no excesivamente deportivo, pero muy estable. Bueno, y si estáis pensando en compraros un coche, un Toyota Supra de segunda mano, ¿qué es lo que tenéis que mirar? Pues básicamente lo que este coche fallaba, o por lo menos lo que me he estado informando a través de mecánicos y de revistas de la época, es el radiador. El radiador parece ser que no era excesivamente grande para el motor del coche. En cambio, hablando con el dueño, nos comenta que jamás ha tenido que reparar este coche desde que lo compró. Es decir, aparte de las piezas de desgaste que evidentemente son habituales que se rompan en un coche, pero el radiador es el de serie y no ha tenido que modificarlo nunca jamás. Así que, pues bueno, que miréis el radiador si vais a comprar un coche de estos, pero que no tiene por qué fallar en todas las unidades. Bueno, y vamos con otros 3 aspectos que siempre os comento: dirección, frenos y caja de cambios. En cuanto a la dirección, pues tiene un peso muy adecuado. Es una dirección con asistencia, no es una dirección excesivamente dura, porque como os digo tiene asistencia, pero es directa, te permite apuntar el coche en una curva y que el coche entre perfectamente y que vaya por la trazada en la que tú quieres ir. Con respecto al pedal del freno, son frenos, como os he dicho antes, este coche cuenta con frenos de disco ventilados, por lo tanto la potencia de frenada es muy buena y además para el coche con mucha fuerza. El pedal del freno está bastante duro, pero se puede regular la potencia de frenado. Por último, con respecto a la caja de cambios, como os he dicho antes, es manual y de 5 relaciones. Tiene unos recorridos bastante largos, además la palanca también es bastante larga. La relación de marchas, quizá si fueran un poco más cortas, favorecerían la aceleración, pero yo creo que Toyota lo que hizo fue montar a este coche una caja de cambios muy larga
para que, como os digo, fuera bastante más utilizable en carretera, como es el espíritu de este coche, que es ser un GT. Amigos, vamos con las conclusiones de este vídeo. El Toyota Supra está claro que es un coche más enfocado al gran turismo, es decir, un coche enfocado a los gustos americanos más que a los gustos europeos de ser un coche extremadamente ágil en curva. Y además, si os fijáis, si os metéis en internet y buscáis el Pontiac Firebird Trans AM, es un coche que se parece estéticamente una barbaridad a este. Es decir, Toyota buscó los gustos americanos a la hora de hacer este coche. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Antes de despedir el vídeo le quiero dar las gracias a Rafa de Hop, Salud y Deporte, esta camiseta que tengo aquí, que es mi fisio desde hace ya muchísimos años y que me lleva aguantando cada vez que voy a que me arregle cuando ya no puedo más y me duele mucho el cuerpo. Además, si queréis, podéis visitar su canal de YouTube que ha abierto recientemente sobre el cuidado del cuerpo y la salud. Bueno amigos, pues como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle al like y a seguir el canal para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.